Ok, listo. Baruch Hashem. Muy buenas noches, mis queridos Talmidim. Ok, hoy nos encontramos a el día de diciembre, 28 de Kislev. Baruch Hashem, 28 de Kislev. Creo que hay un micrófono abierto. Ok, entonces hay un retorno. Ok, hoy el encendido de la cuarta, el encendido del cuarto aceite, de la cuarta, el cuarto encendido, nos llama a nosotros a tener, por ejemplo, a pedirle a Hashem valores judíos en nuestra vida, ¿verdad? Y a pedir la protección de Hashem en nosotros hoy. Ok, habiendo dicho esto, nosotros vamos a empezar con una historia, ¿verdad? De la sabiduría del Talmud sobre una zorra que codició desde una loma distante unas muy bellas y suculentas uvas que vio en un viñedo rodeado de un alto muro. No deseando dejar pasar ese festín que sería suyo tan solo pudiera ingresar al viñedo, fue y rodeó el alto muro en busca de una entrada. Finalmente su búsqueda fue recompensada por el descubrimiento de un pequeño agujero que había. Y él, por el que encontró, ¿verdad? Para su gran desmayo, que era muy gorda y no cabía por ese lugar para colarse y poder comer las uvas. Entonces la zorra ayunó por 3 días consecutivos, después de los cuales pudo forzar su acceso a través de ese agujero. Entonces, después de comer ella dentro del viñedo, ¿verdad? Y comer hasta que su glotón apetito fue saciado, se dio cuenta que no podía salir. Entonces tuvo que hacer otro ayuno más, ayunar 3 días, ¿verdad? Hasta que pudo salir nuevamente del pequeño agujero. Entonces, elabora el Talmud sobre el asunto de la codicia. Desnudo, el hombre entra al mundo y desnudo se va. Entonces, el ser humano nace con sus puños cerrados, pero en su muerte sus manos están abiertas, porque al entrar al mundo desea tomar todo, pero al dejar el mundo no se lleva nada con él. Baruch Hashem. El camello quería tener cuernos y hasta las orejas le quitaron. No bebas con tus ojos de la copa que le fue servida a otro. No estés ansioso de estar en la silla principal de la mesa. No es el lugar que honra al hombre, no es el lugar el que honra al hombre, sino el hombre el que adorna el lugar. Baruch Hashem. Ok. Entonces, habiendo dicho esta enseñanza, esta historia del Talmud, nosotros entramos a la Parashá Miket, ¿verdad? Y esta Parashá Miket nosotros siempre decodificamos, ¿verdad? El nombre de la Parashá, como es costumbre, y está el nombre o la palabra Mikesh tiene la letra Mem, la letra Kof y la letra Sadik, Miketz. Y esta palabra Miketz también es igual a la palabra Kamatz. La palabra Kamatz es una vocal, ¿verdad? O una nekudot hebrea, que es como una T. Baruch Hashem. Equivale a 230 igual. Entonces,
decodificamos de esta forma, la letra Mem significa la corriente que fluye y la fuente de sabiduría. La letra Kuf significa que absorbe la vida en este mundo y desciende para purificar las chispas de santidad. Y la letra Sadik, el Sadik es justo, sobre el cual el mundo se sostiene. Entonces, ordenamos la frase de la palabra Miketz y significa la corriente que fluye y la fuente de sabiduría que absorbe la vida en este mundo y desciende para purificar las chispas de santidad, el justo, el Sadik, sobre el cual el mundo se sostiene. Baruch Hashem. Entonces, leemos el Sefer Torah en español de esta manera y dice: Vayehi Miketz Shanataim Yamin Ufa'o Cholem Beine Omet Alha Yeor. Vayehi Miketz Shanataim Yamin Ufa'o Cholem Beine Omet Alha Yeor. Baruch Hashem. Entonces, este estudio de Torah, nosotros lo hacemos para el cabot y la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, de su familia en Francia y Marruecos, y en particular para el rabino David Hananía Pinto, en el cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas. Que el Creador le dé sejut en su vida y que toda su Torah sea para la elevación del alma de todo Am Israel. También para Refuah Shelemat de todo Am Israel. Baruch Hashem. Ok. Y dice la Torah en español, en el Sefer Bereshit, capítulo 41, versículo 1, que lo acabamos de leer en hebreo. Ahora lo traducimos y dice el Sefer Torah en español de esta manera. Y sucedió, Vayehi, al término de 2 años, que es Miketz, ¿verdad? Shanataim Yamim, que el faraón soñó y aquí que estaba parado junto al río. Baruch Hashem. Entonces, sobre este versículo, nos dice el Midrash Rabbah, esto es lo que está escrito. El hombre pone término a la oscuridad. Eso está en Yov 28:3. Entonces Hashem fijó cuánto tiempo debía estar Yosef en la oscuridad y en las tinieblas de la cárcel. Pero apenas se cumplió ese plazo, la Torah nos dice de inmediato, el faraón soñó. Estas son las palabras del Midrash, ¿verdad? Entonces, para explicar el Midrashim, o el Midrash, debemos saber que en este mundo cada cosa buena o mala tiene un límite y un fin. Hashem dispuso las reglas en su mundo y fijó un lapso durante el cual cada ser humano debe cumplir con su cometido. Si la persona no cumple con su obligación y con las misbot que le asignaron, desperdicia el tiempo que le otorgaron. A este se refirió el rey Shlomo al decir que cada cosa tiene su tiempo y una ocasión oportuna por cada propósito debajo del cielo. Entonces se entiende que cada cosa en este mundo tiene un momento exacto y adecuado. Así como la Torá le ordenó a la persona que cumpliera las misbot, cada una en su momento. Así también los sufrimientos que le llegan a la persona tienen un principio y un fin. Cuando esos sufrimientos terminan de cumplir su cometido, corrigiendo aquello que la persona debe superar, entonces Hashem se apresura a anularlos exactamente con la misma rapidez que llegaron. Entonces, Yosef Hasadik estuvo preso en Egipto durante varios años, pero cuando Hashem
decidió que había llegado el momento de salvarlo, rescatándolo de las tinieblas hacia la luz, de inmediato provocó que Paró o Faraón soñara. Y estos hechos finalmente desembocaron en la salvación de Yosef y en su nombramiento como virrey de Misraim, de Egipto, tal como está escrito en Bereshit 42:6. Y Yosef era el gobernador del país. Él era el proveedor de toda la gente de la tierra. Esta es la explicación de las palabras del Midrash Rabbah, debido a que cada cosa en este mundo llega a su fin. Así como Hashem fijó un límite en la oscuridad al crear el mundo, así también cuando llegó a término el momento en el cual Yosef debía sufrir, el faraón soñó y necesitó que Yosef le explicara sus sueños. Al recorrer la sabiduría de Yosef, el faraón lo nombró gobernante de todo Misraim. Entonces, mis queridos amigos, nosotros debemos entender el sacrificio que hizo Yosef. Para poder entenderlo, debemos saber quién era Yosef. Era hijo de Jacob, ¿verdad? Amén. Y él tuvo un trasfondo, ¿verdad? En su Torá. Cuando él estudió Torá, no fue la misma Torá cuando él regresó. Porque cuando él regresó se enfrentó a un malaj y fue llamado su nombre Israel. O sea que él fue un hombre que descubrió muchos secretos de elevación de la Torá. Entonces, él enseñó esto a su hijo Yosef. Yosef fue uno de sus hijos, ¿verdad? De los 12 hijos. Pero se dice que él transmitió su Torá, fue a Yosef. Entonces Yosef no era un hombre común. Yosef era un estudioso de Torá, igual que su papá. Era un sadij, era un justo. Entonces surge una pregunta. ¿Por qué Yosef Hasadij llevaba informes al oído de su padre mal de sus hermanos? Si nosotros escuchamos las palabras del Hafez Haim en el libro Hablar bien, vivir bien, donde están las alajos de la Shonara, vemos que cuando una persona habla mal, es la Shonara, pero cuando la persona habla bien también es la Shonara. Pero ¿cómo es la Shonara hablar bien? La Shonara es hablar bien cuando tú adulas a alguien. No se puede adular a una persona, pero tampoco se le puede degradar. Entonces, Yosef Hasadij hablaba a los oídos de su padre y está en el estudio, ¿verdad?, de Nesikim, que es el estudio de las leyes judías, ¿verdad? Y está también las trata el Hafez Haim en el libro Hablar bien, vivir bien, donde él dice que para poder tener veracidad, un testimonio de una persona que habla mal o habla bien, debe tener dos personas más que la apoyen. ¿Y por qué Yosef? Si era un sadij, estudioso de Torah, llevaba él solo palabras de sus hermanos a los oídos de su padre. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué Yosef hizo esto? Y acuérdense ustedes, y vamos un poco más allá, hablando un poco sobre la elevación del libro del Santo Zohar y de la Kabbalah de nuestros sabios, donde ellos hablan de que Yosef está ubicado en la esfera de Yesod. Y al lado de la esfera de Yesod está Netzach y está Hod.
Y cuando se habla de Nexac, se habla de profecía. Y cuando se habla de Job, se habla de revelación. Entonces, la esfera Yesod estaba rodeada de profecía y revelación. ¿Qué quiere decir esto? Que Yosef Hasadik sabía lo que venía en un futuro. Entonces, él sabía bien claro todo lo que Hashem le estaba mostrando. Los sueños que bajaban de lo alto, que simplemente eran meditaciones de él, donde Hashem le mostraba lo que iba a acontecer. ¿Y qué hizo Yosef, estudioso de Torah? Él mismo causó una verá a los oídos de su padre. ¿Pero para qué? Para que fuera vendido, para que descendiera a Misraim, para salvar las almas de Israel. Yosef Hasadik sabía perfectamente lo que estaba haciendo y lo hizo por la vida de sus hermanos. Transgredió, y esa transgresión era muy fuerte, porque los hermanos conspiraron para matarlo, era un decreto, porque la lashon hara puede causar, cuando tú hablas mal de un sadik, estudioso de Torah, porque sus hermanos también estaban delante de Hashem estudiando Torah, entonces el decreto que viene sobre esa persona que habla lashon hara es muerte. Y Hashem anuló eso a través de dos hermanos, Rubén y Yehudá, y lo que hicieron fue vender a Yosef para que se cumpliera todo lo que la profecía y revelación se había dado en la vida de Yosef. Cuando llegó a Misraim y las almas de Jacob, que fueron 70, descendieron a Egipto, fueron salvadas a través de esta verá que se convirtió en una bendición. Entonces, mis queridos Talmidín, Gansule Tová, todo obra para bien. El Tzadik siempre sabe que cuando obra una averá, ¿verdad? Es por revelación que la hace para poder un bien mayor, no porque quiere hacerla. Por eso no puede usted coger un texto de la Torá y hablar de una persona justa de la Torá si no entiende verdaderamente lo que ocurre. Porque así somos nosotros. Podemos decir que de pronto era un hablador, traía esto a los oídos de su papá y muchas cosas más, pero no saben el trasfondo del asunto. Hay que estudiar Torah. Bendito sea Dios. Porque eso es la Shonará, incluso hasta de unos seres espirituales que nos antecedieron a nosotros. Por eso debemos entender la Torah. Entonces, ¿verdad? De manera similar, nosotros podemos entender las palabras de los sabios en el Tratado de Berajot, capítulo 10a, incluso cuando tenga una espalda filosa apoyada sobre el cuello, uno no deberá desesperarse, sino que deberá esperar su salvación. Por ese pecado que tuvo Yosef, tuvo también descensos dentro del mismo Misraim, ¿verdad? Fue vendido, fue atrapado por sus hermanos, metido en un hueco, vendido, llegó como esclavo. La esposa de Potifar lo inculpó, vinieron, lo metieron a una cárcel. En la cárcel duró años, ¿verdad? Y después fue levantado cuando ya se cumplió el tiempo de Hashem para cosas grandes, porque cuando el judío cae en lo más fondo y toca suelo, pega un brinco y se eleva 1000 veces más. Baruch Hashem. Entonces, esto se debe a que cada cosa llega a su fin. No puede todo el tiempo irnos mal y mal y mal. Entonces usted debe estudiar Torah y Torah y Torah. Cuando usted le esté yendo mal es cuando más debe estudiar Torah. Baruch Hashem. Entonces, así Hashem se acordará de usted.
Porque es que la persona que no estudia Torah y se ahoga en el sufrimiento, ¿cómo puede escuchar Hashem en un ahogamiento de sufrimiento si ni siquiera levanta la voz a darle kabod a su Torah? Entonces, cuando estamos nosotros inmersos en este exilio, rodeados de enemigos que planean cómo exterminarnos y los sufrimientos crecen día a día, haciendo que nos sintamos perdidos, ¿verdad? Porque estamos rodeados de enemigos. Entonces, a pesar de todo, nosotros tenemos prohibidos desesperarnos, caer en desesperación. Tenemos que recordar que cada exilio, mis queridos Talmidín, llega a su fin. Y aunque el Mesías, Sikenu, se demore, ¿verdad? A pesar de todo debemos esperar cada día su llegada. Entonces, aún en medio del sufrimiento del exilio, nosotros tenemos la posibilidad de endulzar nuestras vidas y la amarga situación en la cual nos encontramos. Entonces, podemos aliviar parte del peso que cargamos abrigando nuestros corazones, ¿verdad? En la esperanza de que llegará el día en el cual Hashem nos redimirá de todos nuestros sufrimientos. ¿Cómo puede una persona llegar a abrigar esta esperanza en su corazón? Solo, mis queridos Talmidí, en el estudio de Torah y el cumplimiento de sus mismos. Solo así y solo así puede lograr la persona albergar esta esperanza. La Torah y las mismot tienen la fuerza de penetrar en lo más profundo del corazón del hombre y hacerlo olvidar, aunque sea un poco, el dolor, estableciendo una gran fe en la redención final. Y así dijeron nuestros sabios, ¿verdad? En Tanjumá Baigash, capítulo 11, y Yosef no olvidó su estudio, no olvidó la Torah. De esto entendemos que repasó aquello que ya había estudiado, porque de lo contrario lo habría olvidado. Su esfuerzo en el estudio de la Torah le dio fuerzas para medirse con las dificultades que debió enfrentar. La persona que pierde toda esperanza de ser salvada y deja de esperar al Mesías o deja de esperar que Hashem le salve de sus sufrimientos, se coloca a sí misma en una situación, un doble exilio. Es decir, un exilio dentro de otro exilio, porque el abandonar los caminos de la Torah y sus misbot es perder la fe, la emuná y la esperanza en la redención final, y se hunde a sí misma en las profundidades de este exilio. Entonces, a través de investigaciones que se han hecho en el campo de la medicina, se descubrió que cuando el paciente tiene la esperanza de curarse, esto mismo influye de manera decisiva en su recuperación, ¿verdad? Y también, por el contrario, la persona que se hunde en la depresión a causa de la enfermedad provoca un agravamiento de su propia situación hasta el punto de llegar a necesitar un milagro para salvarse. Entonces, lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Si queremos tener el éxito de ver la redención final, si queremos olvidarnos de las dificultades y de los sufrimientos, tenemos que apegarnos a la kedushá de la Torah, a la santidad de la Torah, porque ella es como la medicina que da la vida a nuestra alma cansada. Cuando la persona está ocupada en palabras de Torah, su cabeza y su corazón se alejan del dolor que le rodea, quitándose de encima el peso del exilio. Pero no ocurre lo mismo con aquel que da la espalda a Hashem y a su Torah y se aleja a sí mismo de toda esperanza y de emuná, de fe y de la redención. Este comportamiento provoca el agravamiento de la enfermedad llamada exilio. Yosef Hasadik, a pesar de haber sido excomulgado por sus hermanos y alejado de la casa de su padre, no perdió nunca las esperanzas de ser salvado. Aparentemente la situación de Yosef, que era esclavo y estaba preso en un pozo de Egipto,
podría haberlo llevado fácilmente a la desesperación. ¿A quién le gusta estar sumido en un pozo? ¿A quién le gusta que sus mismos hermanos lo vendan como un esclavo? ¿A quién le gusta que lo lleven como esclavo cuando era un príncipe? ¿A quién le gusta que lo metan en una cárcel? Pero Yosef Hasadig no se rindió ante la voz del Yetzer Hará, que trataba de hundirlo en la desesperanza. Él juntó fuerzas y tuvo fe completa en que llegaría el día en el cual todo cambiaría para bien y en el cual él lograría salir de esa terrible oscuridad hacia la luz. ¿Verdad? A Yosef no le pasó lo que le pasó a aquel gigante en aquel cuento viejo que hay, que el gigante vivía toda su vida en una cueva y nunca había salido de la cueva. Y un día decidió salir y cuando salió vio la luz brillante del sol que no le permitía más nada ver y volvió y regresó a la cueva. Que no le pase esto, mi querido Talmidí, porque la luz es la Torá. La Torá no puede encandecerte para que tú vuelvas a sumirte en oscuridad. La Torá es luz y ella te saca de la oscuridad y te lleva hacia la luz, pero eso tienes que hacer un esfuerzo, un mérito. Tienes que volver a ella, tienes que seguir con ella, no te apartes de ella. En situaciones difíciles es cuando más tienes que estudiar, es cuando más tienes que concretarte, es cuando más tienes que anexarte a la Torá y al cumplimiento de Mitzvot sin dudar. Esta es la razón por la cual esta parashá se lee en los días de Hanukkah, debido a la profunda conexión que hay entre estos hechos. Dice el Midrash en Bereshit Rabbah 2.4 que el versículo, Bereshit capítulo 1, versículo 2, dice, oscuridad sobre la superficie del abismo, dice, ¿verdad? Alude al exilio griego que intentó oscurecer las almas de Am Israel y alejarlas del Creador, bendito sea. El imperio griego se diferenció de todos los demás reinados que subyugaron a Am Israel en el hecho de que los otros pueblos trataron de aniquilar el cuerpo de la persona, como antes les explicaba. Hay pueblos que han intentado exterminarnos físicamente, pero este hombre, Antíoco Epífanes, él entendió que no era así, que había que coger a Am Israel y obligarlo a perder la luz de la Torá y del cumplimiento de Mitzvot. Entonces, trataron de aniquilar el alma, exterminar al pueblo de Israel, oscurecer y apagar el espíritu judío, enfriando el alma para alejarla de la Avodah Hashem, del servicio divino, despertando dudas respecto a la redención. Mire, el imperio griego quiso anular toda señal del judaísmo en el pueblo de Israel y por ello colocaron una estatua de idolatría en el santuario. Eso está en el Talmud Yerushalmi Ta'anit, capítulo 4, versículo 5. Los griegos sabían que en el templo era el origen de la Kedushá de Israel, de la santidad y de la conexión entre Am Israel y su creador. Entonces, cuando el templo fue impurificado, Am Israel ya no pudo encender la menorá ni servir a Hashem, y eso provocó un alejamiento de Hashem y de su Torá, permitiendo que las personas se acercaran y se asimilaran a la cultura griega, que Hashem no lo permita. En el rezo que se hace ahora en Hanukkah, Al-Hanisim, ¿verdad? Que significa por los milagros, ¿verdad? Nosotros decimos, y encendieron velas en los patios de tu santidad.
Mire, el Hatán Sofer explica en Drashot Hatán Sofer Hanukkah, página 69, que tuvieron que encender la menorá en el patio del templo y no pudieron hacerlo adentro del santuario. ¿Por qué? Porque debido a la destrucción y a la impureza que sembraron los griegos dentro del templo, en la época de los griegos, Am Israel se alejó de la Torá y por eso se considera como si hubieran estado en el exilio dentro de otro exilio. Este hombre sembró impureza dentro del templo, sacrificó un cerdo en el altar Kadosh. Entonces, cuando no hay emuná y no hay misbot, la salvación está lejos y se pierde la esperanza de que llegue el día de la redención. Por eso se considera como si hubieran estado subyugados en dos exilios. Entonces, en su gran bondad, Hashem se aseguró de que no todos fueran detrás de la cultura griega y conservó un grupo de sadikim que mantuvo ardiendo la llama del judaísmo. ¿Quiénes eran estos? Los Hasmonaim. Ellos lucharon con todas sus fuerzas contra la helenización, el culto al cuerpo, y con ayuda de los Shamaim, de los cielos, del cielo, vencieron al imperio griego y lo expulsaron de Eretz Israel, de la tierra de Israel, poniendo así el fin a la oscuridad. Pero ellos no volvieron a la oscuridad, sacaron la oscuridad, ¿verdad? Además tuvieron el mérito de encontrar una pequeña vasija de aceite cerrada con el sello del Cohen Gadol. Eso está en Shabbat, Tratado de Shabbat 21.2. El milagro tuvo lugar a través de una vasija de aceite. ¿Por qué? Porque la Torá es comparada con el Shemen, con el aceite, con el cual se enciende la menorá, que también alude al alma judía pura, Neshama, tal como ya explicamos respecto a la palabra Shemen, aceite, que tiene las mismas letras que la palabra Neshama, alma, y Shemoná, que es 8, por eso dura 8 días, dura encendido. Entonces, Yosef Hasadik fue quien le dio a los Hasmonaim las fuerzas necesarias para pelear contra la cultura griega que les rodeaba y para cuidar denodadamente la llama del judaísmo para que no se apagara y para que siguiera ardiendo. Yosef cuidó su judaísmo con tenacidad y con orgullo. Donde quiera que iba, él declaraba orgullosamente: Ani Yehudí, soy judío, yo le temo a Hashem. Ani Yehudí. No podemos ocultarnos más, Am Israel. Ani Yehudí, orgullosamente, delante de Hashem. Bereshit 42:18 y Bereshit Rabá y Tanjumá Vayeshev 8 dice que sabemos que quienes rodeaban a Yosef reconocían su pertenencia a Am Israel, al pueblo judío, y su apego a Hashem. Como vemos en los versículos donde lo llaman hebreo, por ejemplo, el jefe de los coperos le dijo a Paró: y allí con nosotros estaba un jovenzuelo hebreo. Bereshit 41:12. También la esposa de Potifar dijo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí. Bereshit 39:17. A partir del comportamiento de Yosef y de los Hasmonaim, nosotros debemos aprender que a pesar de hallarnos inmersos en este exilio que tenemos, no debemos bajo ninguna circunstancia hundirnos en otro exilio adicional. El gigante alcanzó a salir de la oscuridad, pero cuando salió de la oscuridad, ¿qué sucedió? Vio la luz fuerte y se regresó otra vez. Entonces, bajo ninguna circunstancia debemos hundirnos otra vez en la oscuridad, en otro exilio. Tenemos uno, ya basta con ese. Seguir estudiando Torah nos va a sacar del otro y seremos libres. Alejándonos, ¿verdad? El otro exilio, si tú sucumbes ante toda la oscuridad,
te va a alejar de la Torah y te va a alejar de las mismas. Y sobre la Torah está escrito: los preceptos del Eterno son rectos y alegran el corazón. Eso está en Teilín 19:9. Es decir, que debido a la autenticidad de las palabras de la Torah, estas tienen la fuerza de penetrar en lo más profundo del corazón de la persona y provocarle una enorme sinjá, alegría. Entonces, cuando la persona está contenta, se olvida de sus sufrimientos. De esta manera alejamos al exilio de nuestro pensamiento para combatir los conceptos erróneos de la cultura griega, lo que los sabios llamaron la oscuridad sobre la superficie del abismo, como dice Bereshit 1:2 y Bereshit Rabá 4. Es necesario que el aliento de Hashem, ¿verdad? Así como dice, planeaba sobre la superficie de las aguas. ¿Qué se refiere esto? A las palabras de la Torá. Como sabemos, existen 10 sefirot de Kedushá, de santidad, y en contraposición ellas existen 10 sefirá de impureza. 10 sefirá de pureza, 10 sefirá de impureza, porque Hashem creó una en contraposición de la otra. Entonces, estas sefirot de impureza son mencionadas en el Zohar con el nombre de Ketarim Tatim, o sea, coronas inferiores. Y así también son llamadas en Likutim Bereshit, capítulo 3, y también en el Degel Mahané Efraín Baigash. Entonces, la fuerza de la Kedushá es tan fuerte que puede aplastar y anular las fuerzas de impureza. Esto es lo que decimos en el rezo Al-Hanisim, que hacemos ahora en estos días de Hanukkah, ¿verdad? Por los milagros, Al-Hanisim, por los milagros, Al-Hanisim, por los milagros, muchos en las manos de pocos. Entregó Hashem muchos en las manos de pocos, porque los Hasmonaim eran un pequeño grupo, como les decía la vez pasada, de hombres, mujeres, niños, ancianos, ancianas, ¿verdad? Enfrentados a miles de soldados griegos. Pero a pesar de esto, la fuerza de la Kedushá de santidad les dio la posibilidad de vencer a muchos impuros. Si bien estos los superaban ampliamente en cantidad y eran más fuertes que ellos, podemos profundizar más y podemos agregar que si observamos con atención el versículo, oscuridad sobre la superficie del abismo, veremos que en hebreo la palabra abismo es teom. Forma con sus letras exteriores la palabra met, que significa muerto, y que las letras interiores equivalen al número 11, aludiendo a los 11 aspectos de la impureza. Respecto al número 11 como una fuerza de impureza, esto se refiere a los 11 aspectos del mal que se desprendieron en el proceso de purificación de los reyes, y para contrarrestar estas fuerzas del mal nos fueron entregadas las 11 especias que conforman el Ketoret, el incienso. Y eso lo podemos ver en el Eshaín Sha'ar 42:2. ¿Qué significa esto? Esto significa que gracias al aliento divino que acompaña a los Hasmonaim, acompañaba a los Hasmonaim, ellos fueron capaces de matar a los 11 aspectos del mal y elevar al pueblo de Israel desde el abismo, ¿verdad?, en el cual se había hundido. Por eso digo que si usted desciende hasta el final y toca fondo, siga estudiando Torah, porque el salto que va a pegar lo va a elevar 1.000.000 de veces más, por encima de todo. Está escrito en el libro de Shmuel 1, capítulo 2, versículo 9, guardará los pies de sus fieles, así dice. De aquí se entiende que Hashem cuida a quien sigue sus caminos. Este versículo se cumplió respecto a Yosef Hasadik,
porque Hashem lo cuidó en todo momento, lo acompañó permanentemente y finalmente provocó que el malvado Paró lo nombrara virrey de todo Egipto. Entonces nosotros debemos aprender de Yosef Hatzaddik a cuidarnos para no hundirnos en un exilio dentro de otro y desear de todo corazón que Hashem nos redima del yugo del exilio y ponga fin a todo nuestro sufrimiento. Una pregunta: ¿cómo podemos obtener el mérito necesario para recibir una rápida redención? Mi querido Talmidí, lo que siempre les he dicho, esforzándonos en reforzar el estudio de Torah y en el cumplimiento de las mismas, llevándolas a cabo con todo nuestro corazón y sin abandonarlas jamás por todos los vientos que soplen, en todas las direcciones, por todo el mal que nos ocurra, por todas las cosas que nos digan, por todo Minuto 40. Entonces, no abandonará su pueblo ni dejará su herencia. Baruch Hashem. Agradezco mucho que todos estén aquí conectados conmigo. Volvemos en unos minutos. Muchas gracias, mis queridos talmidim.